El último punto que quiero cubrir ahora es el que tiene que ver con cointegración. Y para eso entonces voy a partir presentándoles un ejemplo que va a motivarnos la utilidad que tiene este concepto. ¿Ok? Supongamos que yo tengo dos variables, y y z, y la variable y, como la ven, está descrita por la primera ecuación. La variable y es un random walk. Asuman que es un random walk puro, y por lo tanto asuman que este u sub t es ruido blanco con esperanza cero, varianza sigma cuadrado, y además asuman que este u no está correlacionado con el b, o sea, no hay ninguna correlación entre los errores. Y el z es otro random walk, ¿ok? Entonces, y es un random walk, z es otro random walk. Por lo tanto, u y b no tienen ninguna relación, y por lo tanto, en principio, y y Z no debiesen tener absolutamente ninguna relación entre ellas. ¿Estamos de acuerdo? Y es un random walk puro, Z es otro random walk puro. Y los errores de Y y de Z no están correlacionados. La pregunta que les quiero hacer entonces ahora es: ¿qué ocurriría si es que ustedes corriesen una regresión de Y contra Z? Ustedes estiman Y contra Z, ¿ok? Y quieren obtener el estimador de delta. Y la pregunta es: ¿qué ocurriría con este estimador de delta si, por ejemplo, quisiesen testar la hipótesis nula que delta es cero? Recuerden que Y es un random walk puro, Z es otro random walk puro. Por lo tanto, como Y y Z no tienen ninguna relación, ni siquiera indirecta por los errores, por U y B, no debiese haber ninguna relación entre Y y Z cuando yo estimo esta regresión. Y por lo tanto, si yo testease esta hipótesis nula de delta igual a cero, yo no debiese rechazar esta hipótesis nula porque Y y Z no tienen nada que ver una con la otra. Si es que yo, por ejemplo, el ejemplo que les doy siempre o que doy típicamente es, yo qué sé, si ustedes agarran una serie de tiempo del precio de los paraguas en Tanganica y regresionan eso contra el PIB en Italia, en teoría no tienen por qué tener absolutamente ninguna relación estas variables, pero si ustedes regresionan Y y Z, lo que va a ocurrir es que increíblemente, con una probabilidad de casi el 80%, el valor del TST asociado a esta regresión va a ser mayor de 2. Es decir, que ustedes, si tomasen un valor crítico al 95%, yo que sé, dicen, voy a rechazar la hipótesis nula solamente si es que el valor del test es superior a 2, bueno, la probabilidad de que ese evento ocurra no es del 0.05, como debiese ocurrir si es que el test nominal tuviese el tamaño correcto, sino que va a ser de casi el 80%. Es decir, que casi 8 de cada 10 veces que ustedes regresionen Y contra Z, pese a que Y y Z no tienen absolutamente nada que ver una con la otra, les va a salir como que este coeficiente va a ser estadísticamente distinto de cero y el test le va a salir no solo grande, sino gigantesco. Y este es obviamente uno de los grandes problemas que tenemos cuando trabajamos en economía. Cuando ocurre este tipo de fenómeno es que estamos frente a lo que llamamos una correlación espuria o una regresión sin sentido o, en sentido más coloquial, hablando estupideces. ¿No es cierto? Es que nosotros tomamos cualquier variable, la regresionamos contra cualquier otra, y que nosotros encontremos una correlación elevada entre estas variables no implica que nosotros hayamos encontrado una asociación entre estas variables. Y obviamente tampoco implica que haya habido causalidad de una variable con otra. Causalidad, desde un punto de vista econométrico o estadístico, lo podemos medir entre comillas, utilizando exogeneidad, ¿no es cierto? Que es un concepto algo distinto, pero que podría estar relacionado. Pero esto tiene un matiz algo más profundo todavía. El matiz algo más profundo que nos está diciendo esto es que si es que ustedes tuviesen variables que no tienen absolutamente ninguna relación una con la otra, pero una variable es I1, esta variable Y es I1, y la otra variable también es I1, y no están relacionadas bajo ninguna condición, lo que va a ocurrir es que si ustedes regresionan Y contra Z, pese a que no hay ninguna relación entre Y y Z, no pueden confiar en esta regresión porque el valor asociado a este coeficiente les va a salir más veces que menos veces, como si fuese estadísticamente distinto de cero. Y no solo estadísticamente distinto de cero, sino muy distinto de cero. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, este es justamente uno de los grandes problemas que enfrentamos cuando trabajamos en economía, sobre todo si es que tenemos teoría económica muy difusa o no tenemos teoría económica o nos libramos solamente a creer que hemos encontrado algo simplemente por encontrar una elevada correlación. Gran parte de las veces encontrar una alta correlación es más bien una señal de que estamos hablando humedades o tonteras y no que hemos encontrado una asociación entre variables, sobre todo si es que las variables con las que estamos trabajando son I1. Entonces, si tenemos dos variables que son I1, ustedes tomen
el, el PIB per cápita en Bolivia y correlaciónenlo con yo qué sé, con con la temperatura en el polo sur y van a encontrar seguramente una correlación elevadísima entre estas dos variables. ¿Quiere esto decir que hay una asociación económica, econométrica, estadística entre estas dos cosas? Puede que sí, puede que no. Si ustedes agarran la precipitación pluvial en el Congo belga y hacen una evaluación contra el precio nominal del precio de los paraguas de Singapur, van a encontrar que el coeficiente asociado a eso tiene un test gigantesco. ¿Quiere eso decir que cuando llueve más en el Congo belga la gente compra más o menos paraguas en Singapur? Puede sí, puede que no, pero es más probable que menos probable que esta sea una correlación espuria y no sea una asociación económicamente relevante o interesante. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, déjenme decirles qué es lo que ha ocurrido acá, por qué ha ocurrido este problema. Y por eso es que es tremendamente importante que se aseguren de que una de las falacias más importantes que enfrentamos como economistas y como econometristas es la falacia de el post hoc ergo propter hoc, o después de, entonces a causa de, que simplemente observemos que dos variables se correlacionan o se asocian mediante esta correlación que estamos enfrentando, y eso lo querramos postular como si fuese señal de causalidad, como si en este caso Z causase Y. ¿Sí? Si observamos que la economía boliviana le fue bien en la época en que Evo Morales fue presidente, no necesariamente quiere decir que fue porque Evo Morales fue presidente que le fue bien a la economía boliviana. Tendríamos que evaluar si efectivamente eso es así, es una conjetura, no necesariamente es evidencia, y por lo tanto esa es una cosa que deberíamos evaluar. ¿Sí? Y lo mismo ocurre con cualquier otra asociación que estemos tratando de encontrar. ¿Cómo podemos desenmascarar a este tipo de impostores, este tipo de problemas en los cuales en realidad estamos hablando de humedades y no hay ninguna asociación entre variables? Y la gracia que les he dicho es que si han hecho el curso conmigo, han hecho algún curso conmigo desde pregrado, o si es que me han escuchado hablar alguna vez, es que si hay dos cosas a las cuales yo golpeo con relativa frecuencia, es al R cuadrado, porque digo que es un estadístico típicamente inútil, no nos sirve para nada el R cuadrado, porque sabemos que el R cuadrado va a ser siempre creciente el número de regresores, por lo tanto no nos sirve para seleccionar modelos, no nos sirve para comparar un modelo contra otro, el R cuadrado siempre va a crecer aunque metamos un regresor que no tiene ningún sentido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Otro estadístico que típicamente no trato muy bien es el Durbin-Watson. El Durbin-Watson, como hemos visto antes, es simplemente una manera de tratar de evaluar la hipótesis nula de ruido blanco contra la alternativa de un proceso autorregresivo de primer orden. Y les decía que el Durbin-Watson no funciona por muchas razones y que por lo tanto no es un buen test para evaluar ruido blanco, por ejemplo, que hay test más generales, más poderosos, más potentes, que tienen menos debilidades que el test de Durbin-Watson. Sin embargo, el R cuadrado y el Durbin-Watson, justicia poética, el R cuadrado y el Durbin-Watson sí sirven para desenmascarar impostores. Para lo que sirven es para encontrar correlaciones espurias. Y una manera de detectar eso es justamente utilizando lo que vamos a ver en unos minutos más, el test de Engley-Ranger. Y lo que hacen Engley-Ranger es que demuestran que cuando yo tengo una correlación espuria, debiese ocurrir que el valor del R cuadrado de la regresión que estoy obteniendo, por ejemplo, cuando yo regresión Y contra Z, el R cuadrado debiese ser menor que el valor del Durbin-Watson. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Sí? Que si es que yo obtengo una regresión en la cual este coeficiente estadísticamente distinto de cero y muy distinto de cero en teoría, que es lo que estoy obteniendo acá, debiese ocurrir que el R cuadrado debería ser relativamente alto, pero el R cuadrado está entre 0 y 1. Lo que va a ocurrir es que cuando yo tengo una correlación espuria, una regresión sin sentido, estoy hablando de humedades, típicamente el R cuadrado va a tender a ser relativamente bajo y bastante más bajo que el Durbin-Watson. Y recuerden que el Durbin-Watson está entre 0 y 4, ¿no es cierto? Y por lo tanto, obviamente, tener un R cuadrado menor que el Durbin-Watson es tener un R cuadrado bastante pequeño, sobre todo si es que tengo correlación, que es lo que va a ocurrir acá. Lo que está ocurriendo es que, dado que la variable Y es I1 y la variable Z también es I1, y la variable Y y la variable Z no se relacionan, eso quiere decir que la variable W también va a ser I1. Es decir, que también va a tener una raíz unitaria. Y como también tiene una raíz unitaria, quiere decir que el Durbin-Watson de esta regresión va a tender a cero. ¿Sí?
Y como el Durbin-Watson tiende a 0, quiere decir que el R cuadrado va a tender también a ser menor que el Durbin-Watson, va a tender a ser más chico. Y por lo tanto, entonces, la conclusión a la que podemos llegar con esto es que algo bastante obvio y bastante tonto está ocurriendo. De hecho, yo el R cuadrado y el Durbin-Watson solo los miro cuando alguien me presenta una regresión para hacer un diagnóstico rápido de si es una regresión sin sentido o es una regresión sobre la cual vale la pena seguir conversando. Si es que yo encuentro que el R cuadrado es menor que el Durbin-Watson, con altísima probabilidad, todo lo demás que me diga esta persona no tiene sentido, porque está eh, confundido correlación o alta correlación con causalidad, ¿sí? Y por lo tanto, obviamente, esta relación no es correcta. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? La gracia de esto es que uno puede demostrar que si es que yo tuviese un proceso con una variable que es I1, otra variable que es I1, y que estas variables no se relacionan entre sí, cuando yo corro una regresión de Y contra Z, el valor del Durbin-Watson debiese converger en probabilidad a 0, y el valor del coeficiente estimado acá, curiosamente, no va a converger a 0. Aunque las dos variables no estén correlacionadas, este valor no va a converger a 0, y es por eso que vamos a ser engañados en creer que hay una asociación entre Y y Z, y va a aparecer esta correlación sin sentido o esta correlación espuria. Pero la manera de demostrar que esta correlación es efectivamente una correlación espuria es demostrando que el Durbin-Watson tiende a 0, y una manera de ver que un chequeo rápido de que esto está ocurriendo es justamente que el R cuadrado sea menor que el Durbin-Watson. Por lo tanto, entonces, uno tiene que tener muchísimo cuidado y lamentablemente uno se enfrenta muchísimas veces a correlaciones sin sentido o a regresiones espurias. Y por lo tanto, entonces, uno tiene que tener cuidado respecto a cómo evalúa estas cosas. ¿Ok? ¿Qué es lo que en general ocurre cuando estamos evaluando este tipo de procesos? Entonces, lo que ocurre en general es que si yo tengo una variable que tiene un orden de integración, llamamos un orden de integración D, digamos que D es 2, ¿ok? Yo hago una combinación lineal, entonces esta cosa acá, esta es una operación que se llama combinación lineal. Entonces yo agarro y tomo una variable que es integrada de orden D y la combino linealmente con otra variable que es integrada de orden J. El orden de integración de esta combinación lineal va a ser siempre de orden de integración D si es que la variable D tiene orden de integración mayor que la variable J. Entonces, por ejemplo, yo tengo una variable que es de orden de integración 4. Y combino eso, tomo una combinación de esa serie con otra serie que es integrada de orden 3. La combinación lineal de estas dos series va a ser siempre integrada de orden 4. Entonces, el orden de integración mayor va a primar siempre que haga una combinación lineal de variables. Entonces, volvamos al ejemplo que teníamos antes. Yo tengo, por ejemplo, una variable como el PIB. El PIB es una variable que es I1. Y yo la combino linealmente con, por ejemplo, la tasa de interés. Y asumamos que la tasa de interés es una variable que es I0. Cualquier combinación lineal del PIB con la tasa de interés me va a entregar como resultado una variable o una serie que va a ser I1, porque el orden de integración mayor va a siempre prevalecer. ¿Ok? Si yo combino dos series que tienen el mismo orden de integración, entonces supongo que yo tengo una variable que es I1 y otra variable que también es I1, como el orden de integración superior prevalece, el orden de integración de la combinación lineal debiese también ser I1. Entonces, esto es justamente lo que está ocurriendo acá. Yo tengo una variable Y que es I1, tengo otra variable Z que también es I1, la combinación lineal de Y y Z con cualquier valor de delta va a también ser, esta combinación lineal va a ser este W va a ser también I1 en general. Y por lo tanto, entonces, cuando yo tengo una variable que es integrada de orden 1 y otra que también es integrada de orden 1, la combinación lineal va a ser típicamente integrada del mismo orden. Y por lo tanto voy a estar en presencia de una correlación espuria o una regresión sin sentido. ¿Por qué? Porque no estoy pudiendo anclar a las dos series. ¿Sí? Las dos series van a tener el resultado de esta combinación lineal, va a ser una serie que también tiene varianzas no acotadas, errores de predicción no acotados, etcétera, porque también es I1. Y por lo tanto, voy a hablar humedades respecto a la relación que tienen Y y Z, porque Y y Z no tienen una relación, entre comillas, de largo plazo. Sin embargo, hay algunos casos que son la excepción más que la regla, que son casos poéticamente muy lindos, que son casos en los cuales debiésemos sentirnos emocionados hasta las lágrimas, en los que ocurren
la excepción. Y la excepción que ocurre es que si, por ejemplo, ustedes tienen una variable x que es integrada de orden d y otra variable y que es integrada de orden d, del mismo orden, y aplican una combinación lineal, no cualquier combinación lineal, sino una combinación lineal muy específica, en algunos casos particulares ocurre que esa combinación lineal específica nos entrega una nueva serie que tiene un orden de integración inferior. Entonces, si por ejemplo ustedes tenían una serie que era integrada de orden 1, otra serie que era integrada de orden 1, y ustedes tienen la suerte de que escogen una combinación lineal específica, tal que esa combinación nos entrega una nueva serie que es integrada de un orden inferior, en este caso una serie integrada de orden 0, o sea, estacionaria, entonces van a estar en presencia de series que dicen que están cointegradas. Es decir, son series que tienen el mismo orden de integración, pero esta combinación lineal muy especial nos permite llegar a un orden de integración inferior. Y por lo tanto, entonces, esas series están cointegradas o tienen una relación de largo plazo. ¿Por qué decimos que tiene una relación de largo plazo? Porque lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, si la serie X es I1 y la serie Y es I1 también, la combinación lineal entre Y y X es una serie que, pese a que cada una de estas series por sí misma tiene una raíz unitaria o es I1, la otra serie también tiene una raíz unitaria o es I1, y por lo tanto los errores de predicción son no acotados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la combinación lineal de estas series es I0. Y por lo tanto, la combinación lineal sí es estacionaria, la combinación lineal sí está acotada, la combinación lineal tiene intervalos de confianza acotados, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, entonces, lo que esto nos querría decir es que en el largo plazo, estas dos series tienden a moverse juntas. Y juntas puede ser en la misma dirección o en direcciones opuestas, pero que hay algo, hay una fuerza que hace que estas series se muevan, que no estén muy distanciadas. ¿Ok? Y entonces, como decía acá, no cualquier combinación lineal funciona. Si es que yo agarro una serie que es integrada de orden 1 y otra serie que es integrada de orden 1, y yo agarro y, por ejemplo, agarro la serie de orden X y le sumo 8 veces Y, esa serie típicamente, la combinación esta que estoy obteniendo, también va a ser I1. Pero si va a haber, si las series están cointegradas, va a haber un vector de parámetros beta, tal que, si existe cointegración, ese vector de parámetros va a ser que la combinación de Y aplicando este beta a las series X me va a entregar una nueva serie Z y esa nueva serie Z va a ser I0. ¿Ok? Entonces, si es que las dos series están cointegradas, existe un solo vector beta, es decir, existe una sola combinación lineal de Y con X, donde X puede ser un vector de variables que son I1, que me va a entregar una variable que es I0. Algo que es importante también de considerar, supongan que Y es una variable que es I1, y dentro de X yo coloco algunas variables que son I1 y otras variables que son I0. Por lo que sabemos de acá, una combinación de variables que son I1 con una combinación de variables que son I0 va a entregarme siempre variables que son I1. Por lo tanto, meter variables I0 acá no me va a ayudar a que Y cointegre con X. Yo necesito que algunas de las X que están acá sean I1 y cointegren con Y que es I1 para que la combinación lineal sea I0. Meter variables que son I0 no ayuda a resolver el problema de cointegración. ¿Sí? Pero podemos incorporarlas. De hecho, por ejemplo, supongan que Y es saldos monetarios reales y supongan que en X ustedes quieren estimar la demanda de dinero. Entonces ustedes dicen la demanda de dinero depende de el costo oportunidad de mantener dinero, digamos la tasa de interés, y depende de una variable de escala, por el motivo de transacción, digamos, el consumo o el producto o alguna variable de esa. Los saldos monetarios reales típicamente van a ser I1 o pueden ser I1. El consumo, el producto puede ser I1, ya sea porque estaciona en diferencia o estaciona en tendencia, pero no es estacionario. ¿Sí? Y la tasa de interés típicamente es I0. La teoría económica me puede decir que la relación de largo plazo depende tanto de la tasa de interés como de la variable de escala. Pero lo que va a conseguir que haya la relación de largo plazo no es la tasa de interés, sino es la variable de escala, porque esa variable tiene el mismo orden de integración y si es que estas variables cointegran, va a haber un vector único de parámetros que va a permitir cointegración. ¿Sí? Este vector es único hasta una reparametrización 1-1. Entonces yo, por ejemplo, podría reescribir este modelo dividiendo, por ejemplo, esto por beta. Entonces voy a colocar como 1 sobre beta
Y, combinación lineal con X, me va a dar una variable que es I0. ¿Sí? Entonces, es importante reconocer que cointegración no necesariamente implica causalidad. Es decir, que yo encuentre que Y cointegra con X no quiere decir que Y dependa de X. Puede ser que X dependa de Y. Puede ser que la variable exógena, entre comillas, sea X o la variable exógena sea Y. Lo único que me dice cointegración es que estas variables se mueven en la misma dirección, que hay algo que pese a que cada una por su lado, si la tomásemos individualmente, parecería ser un proceso que tiene error medio cuadrático no acotado, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la combinamos con otra variable, estas dos variables como que se casan, se juntan, se doman entre ellas. Y esta interacción entre estas dos variables hace que la combinación lineal sea I0. Obviamente, esto no quiere decir que, eh, que, que necesitamos solamente una variable. Puede ser que Y cointegre con varias variables X que son también I1. Puede ser que la cointegración se dé entre varias variables, no solamente una. Y que puede ser que, por ejemplo, si solo incorporamos una variable, no hay cointegración. Si incorporamos otra variable, no hay cointegración. Pero si incorporamos las dos variables, sí hay cointegración. Entonces, esta condición entonces es una relación de largo plazo que existe entre variables y que nos indica que existe esta relación de largo plazo. ¿Ok? Un punto también interesante e importante es que recuerden que cuando la variable Y es I1 y la variable X también es I1, lo que va a ocurrir es que si es que las variables cointegran, el vector de cointegración asociado a las variables que son I1 va a ser Omicron T a la menos 1. Es decir, que el vector de parámetros también va a ser súper consistente. Va a converger a una velocidad mayor que si es que estuviésemos relacionando solamente variables que son I0. Obviamente, cuando combinamos dos variables que son I0, la combinación lineal va a ser siempre I0, ¿no es cierto? No existe un orden de integración menos 1. El menor orden de integración posible es 0. Entonces, una variable que es I0 combinada con otra variable que es I0 me va a entregar como combinación una variable que también es I0. ¿Sí? Entonces, obviamente, cointegración se refiere solamente a los casos en los cuales partimos con variables que tienen orden de integración superior a 0 y evaluamos si existen otras variables que se mueven en el largo plazo con estas variables y que las anclan en el largo plazo. Que el comportamiento de estas variables en el largo plazo está anclado y que hace que la diferencia entre estas variables nunca se dispare demasiado, que siempre estén moviéndose más o menos juntas. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Cómo testeamos cointegración? La hipótesis nula en un test de cointegración es más bien que no hay cointegración. ¿Ok? La manera de hacer un test de cointegración es básicamente la siguiente entonces. Lo que hacemos es, primero, regresionamos Y, digamos, tenemos un proceso univariado para Y y no rechazamos que Y tiene una raíz unitaria. Entonces, Y, por ejemplo, es I1. X también es I1. Y lo que hacemos entonces es después regresionamos Y contra X y el estimador OLS va a ser el estimador que me va a entregar un estimador de vector de parámetros que va a ser súper consistente si es que hay cointegración. Recuerden que cointegración no quiere decir que el error sea ruido blanco. Si yo regresiono Y contra X, los errores pueden no ser ruido blanco, pero van a ser estacionarios si es que las series cointegran. Entonces, lo que nos propone el test de cointegración es, luego de que yo he verificado que Y tiene un orden de integración, por ejemplo, I1, X también tiene un orden de integración I1, regresiono Y contra X y guardo los residuos. Y a los residuos les hago un test de ruido, perdón, de raíz unitaria. Entonces le hago un Dickey-Fuller, un Dickey-Fuller aumentado a los residuos. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, en lo que hemos dicho antes? Y es I1, Z también es I1. Si es que Y y Z cointegrasen, entonces, luego de correr esta regresión, este W, que es el error que saldría de la regresión de Y con Z, debería ser I0. Pero lo que va a ocurrir, si es que Y y Z no cointegran, es que el W va a ser I1. Y como W es I1, el Durbin-Watson va a tender a 0. Y por lo tanto, entonces, lo que va a ocurrir es que el test de cointegración me va a decir que Y y Z no cointegran porque W sigue siendo I1. Entonces, lo que estoy tratando de testear es que si los errores son I1 y si los errores son I1, quiere decir que no hay cointegración.
¿sí? A diferencia del test de Dickey-Fuller o del Dickey-Fuller aumentado convencional, lo que tenemos que hacer es el mismo test de Dickey-Fuller o el Dickey-Fuller típico para hacer el test de raíz unitaria, pero los valores críticos no son los mismos del test de Dickey-Fuller. Los valores críticos son de Phillips y Ouliaris, ¿ok? Entonces, en Hamilton está una tabla específica y en la tabla específica dice cómo tenemos que encontrar el crítico para el test que estamos evaluando para cointegración. Una manera más simple de hacer este mismo test es la que les había dicho antes, ¿no es cierto? Es la de evaluar si es que el Durbin-Watson excede o no excede un valor crítico, que está en un paper de Engle Granger de 1987 y las tablas también están en Hamilton para hacer el test de cointegración. Entonces, evaluamos si Y es I1, si X es I1, corremos la regresión de Y contra X y vemos el Durbin-Watson. Si el Durbin-Watson es mayor que el valor crítico, entonces rechazamos la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? Que no hay cointegración y por lo tanto concluimos que hay cointegración. ¿Sí? Esa es la manera en que hacemos este test. Bien. Déjenme mostrarles ahora entonces cómo podemos llegar a una especificación que es tremendamente útil en la práctica y bastante flexible y que se utiliza mucho en modelos de series de tiempo, que es la especificación que se llama de corrección de errores o error correction. Supongan que yo parto con un modelo en el que Y depende de rezagos de Y, en este caso estoy haciendo que dependa de un solo rezago, pero podría depender de más, y dependa también de valor contemporáneo de X y de rezagos de X. Podría depender de un solo rezago, de varios rezagos, podría depender del X contemporáneo o podría depender de solo rezagos de X. Entonces este es un modelo ARDL, donde estoy haciendo que haya una parte autorregresiva, está acá, y haya hasta un rezago de la parte de rezagos distribuidos, de X, ¿ok? Yo obviamente acá estoy haciendo un modelo con un solo X, pero podría tener muchos X acá. Entonces, supongamos que este es un modelo en el cual ustedes partieron y me garantizan que los errores de este modelo son ruido blanco, ¿ya? Y a su vez asuman que ustedes saben que Y es I1 y X es I1. Pero si Y es I1 y X es I1, pero ustedes encuentran que los errores no son solo estacionarios, sino que también son ruido blanco, se encuentra que los errores son ruido blanco, entonces quiere decir que Y y X tienen que cointegrar. ¿Por qué? Porque como hemos dicho antes, si yo combino variables que son I1 con otras variables que son I1, típicamente la combinación me va a entregar variables que son I1, excepto en el caso en el que encuentre cointegración, en cuyo caso la combinación me va a entregar una variable que es de orden de integración inferior, en este caso I0. Entonces, la gracia es que voy a mostrarles cómo puedo, partiendo de esta especificación general, llegar a una representación que vamos a llamar una representación de error correction o de corrección de errores, y que vamos a mostrar que tiene varias características que hacen que esto sea bastante sexy, bastante interesante, bastante divertido. Voy a partir entonces asumiendo algo que ustedes me dirán es una barbaridad, porque supongamos que Y es I1, supongamos que Y está creciendo en el tiempo y X también está creciendo en el tiempo. Entonces, obviamente, no hay un estado estacionario para Y y para X, porque Y y X están creciendo en el tiempo. Pero abusando de notación, quiero que por ahora llamemos a Y estrellita como el Y de largo plazo, entre comillas. ¿Ok? ¿Ok? Y entonces lo que voy a hacer para derivar cuál es la relación de largo plazo entre Y y X, ¿ok? Para evaluar cuál es la relación de largo plazo entre Y y X, lo que voy a hacer es que voy a asumir que el Y es igual entre los dos y voy a llamar a este Y estrellita. Entonces voy a resolver para Y estrellita. Y estrellita entonces lo puedo resolver como el valor en que Y es igual a YT-1. Es como si estuviese encontrando estado estacionario, pero obviamente no es estado estacionario porque los Y y los X pueden estar creciendo en el tiempo. Pero abusando de notación voy a llamar a Y estrellita como el Y de largo plazo en el periodo T. Y a los X también los voy a definir como el X estrellita, como el X de largo plazo. Y los voy a llamar el X estrellita. Y acá aparece como un subcero, debería decir X estrellita sub T. No debería ser subcero, sino debería ser sub T. ¿Ok? Y entonces, si ustedes resuelven para el valor de largo plazo de X y el valor de largo plazo Y, van a encontrar que la constante va a ser simplemente beta sub 0 sobre 1 menos beta sub 2. ¿Sí?
y el valor que se asocia al X de largo plazo va a ser beta 1 más beta 3 dividido 1 menos beta 2. ¿Sí? Este sería como el valor de largo plazo. Y esta sería como la elasticidad de largo plazo de Y a cambios en X, y este sería como el intercepto de largo plazo de Y respecto a X. Y entonces, esto lo que me está diciendo es que esta es la relación de largo plazo que Y tiene con X. Entonces, si Y era I1 y X era I1, pero los U's son I0, entonces quiere decir que tiene que haber una representación de error correction aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Que si es que esta fuese la relación de largo plazo, entonces yo voy a poder, partiendo de esta especificación general, que esta que tengo acá, voy a poder llegar a lo que vamos a llamar la representación de corrección de errores. Entonces, permítame hacer esto con ustedes paso a paso. Entonces, parto de esta especificación que tienen acá, y lo que voy a hacer es que voy a colocar la primera diferencia como la variable dependiente aquí. Entonces, voy a colocar en lugar de Y sub t, Y sub t menos Y sub t menos 1. Como estoy restando Y sub t menos 1 a este lado, tengo que restar Y sub t menos 1 a este lado también. Y por lo tanto, entonces, a este beta sub 2 le resto un 1 para que acá tenga también restado Y sub t menos 1 de este lado. Entonces, resto Y sub t menos 1 acá y resto Y sub t menos 1 acá. ¿Ok? Y con eso llegan a esta primera especificación que tienen acá. Entonces, tienen a la primera diferencia Y, que como Y era I1, la primera diferencia Y tiene que ser I0. Pero acá estoy relacionando una variable que es, asociando una variable que es I0 contra otras variables que son I1. Por lo tanto, yo sé que la combinación lineal debiese también ser I1, excepto si hay cointegración, como vamos a mostrar en un minuto más. Siguiente paso. Acá tienen beta 1 xt, y yo puedo entonces escribir esto como beta 1 delta xt. Entonces, ¿qué quiere decir? Que he agarrado y he restado beta 1 xt menos 1 de este lado, para poder expresar esto como la primera diferencia de xt. Como he restado un beta 1 xt menos 1, tengo que sumar acá un beta 1 xt menos 1 para no cambiar la relación con la que he partido. Entonces, sumo y resto un beta 1 xt menos 1 al lado derecho de la expresión y me quedo con esta expresión de acá. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí, ningún problema. ¿Sí? Siguiente paso. Y el siguiente paso es que yo puedo factorizar, entre comillas, esto de acá. Entonces coloco acá el beta 2 YT menos 1. Y en lugar de esta expresión de acá, vean que acá tengo el beta 3 más beta 1. Y si yo divido entre beta 2 menos 1, voy a obtener un menos kappa, que en realidad debería ser acá kappa sub 1. ¿Sí? Kappa sub 1, que es esta expresión de acá. Entonces, este kappa sub 1 es exactamente lo mismo que había definido aquí. ¿Me están siguiendo? Y ahora, recuerdo que acá tenía un beta sub 0 que está dando vueltas, y otra vez multiplicando y dividiendo por 1 menos beta sub 1, me queda esta expresión de acá. Y entonces, como ven, he llegado a esta expresión, y esta expresión es la que se llama la expresión de corrección de errores. Y esta expresión entonces tiene tres términos. Lo que estoy diciendo es que el cambio en Y en el tiempo, lo puedo expresar como el efecto del primer término, que llamo el efecto impacto, el efecto feedback y el efecto de corrección de errores. ¿Ya? Entonces déjenme interpretar un poco esto. Lo que me está diciendo esto es que donde vaya Y entre el periodo t-1 y el periodo t, depende de cómo se relacione Y con X contemporáneamente y cómo haya cambiado X contemporáneamente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si beta 1 es positivo y X ha aumentado entre el periodo t-1 y el periodo t, debiese ocurrir que Y también debiese aumentar entre el periodo t-1 y el periodo t. Este es el efecto impacto porque me está diciendo cuánto va a cambiar instantáneamente Y por un cambio que ocurra hoy día en X. ¿Sí? Por eso se llama el efecto impacto. Pero por otro lado, yo entiendo que el cambio en Y también se puede deber a cómo estaba Y en el pasado. Y como ven acá, yo he podido escribir esta expresión que tienen acá, la he podido reparametrizar y reescribir de este modo. Y vean lo que tengo acá entre paréntesis. Lo que tengo acá entre paréntesis es lo que llamamos el efecto de corrección de errores. ¿Y por qué se llama el efecto de corrección de errores? Porque acá tienen el Y observado en el periodo t-1 y acá tienen el valor
que yo hubiese predicho para Y, dada la observación de X en el periodo T-1, para el valor de Y en el largo plazo. Entonces, si X fuese el fundamento de los fundamentals, o los determinantes de Y en el largo plazo, entonces me diría que si X vale tanto hoy día, perdón, si X vale tanto, en el largo plazo, para ese valor de X, el valor compatible de Y es este Y estrellita, que es kappa sub 0 más kappa sub 1 X en ese X en particular. Entonces, si yo evalúo esto en este X en particular, esta parte de acá me dice cuál debería haber sido el valor de Y en el periodo T-1 consistente con la relación de largo plazo que hay entre Y y X. Y por lo tanto, si es que el valor efectivo de Y es, por ejemplo, mayor que el valor que yo hubiese predicho para Y, dado los fundamentales de X en el periodo T-1, entonces quiere decir que este valor debiese ser positivo. ¿Me están siguiendo? Que el valor de Y es mayor a lo que su referente a largo plazo me dice que debería estar. Y por lo tanto, como es mayor, y dado que Y y X están amarradas entre comillas, entonces lo que debiese ocurrir en el periodo T, respecto al periodo T-1, es que Y debiese irse ajustando, debiese corregir este error que tiene o esta divergencia que tiene respecto a la asociación de largo plazo. Debiese el Y en este caso ir cayendo, porque como el Y observado es mayor que el Y predicho, este término en paréntesis debiese ser positivo, y si es que el beta 2 está entre 0 y 1, el beta 2 menos 1 entonces va a ser negativo, y por lo tanto entonces me dice que el Y debiese ir cayendo hoy día, respecto a el Y que había el periodo anterior. ¿Por qué? Porque el Y del periodo anterior está disparado hacia arriba, respecto a lo que los fundamentales me dicen que debería ser el Y hoy día. Y entonces la gracia es que ahora tenemos un mecanismo natural en el cual nosotros podemos corregir, entre comillas, los errores respecto a lo que los fundamentos nos dicen que debería ser la dinámica de la serie en el largo plazo. Entonces, la serie puede tener divergencias respecto a lo que ocurre en el largo plazo, pero la dinámica va a ser hacia corregir los errores de largo plazo. Y entonces este efecto feedback nos dice cuán rápido o cuán lenta es la corrección de los desvíos de largo plazo. Entonces, si el beta 2 es muy cercano a 1, ¿sí? Si el beta 2 es muy cercano a 1, entonces lo que va a ocurrir es que la persistencia va a ser más grande. ¿Por qué? Porque esto va a estar relativamente más cerca de 0. Como esto está relativamente más cerca de 0, nos vamos a ajustar lentamente al referente a largo plazo. En cambio, si el beta 2 es relativamente cercano a 0, entonces nos vamos a ajustar con mayor rapidez. Entonces, y esto es como intuitivamente obvio, ¿no es cierto? El beta 2 es como la persistencia propia de Y. Entonces, si el beta 2 es muy persistente, o sea, si el beta 2 se acerca mucho a 1, entonces vamos a ser más lentos en corregir errores. Si es que el beta 2 es muy cercano a 0, vamos a ser bastante más rápidos en corregir errores. ¿Ok? Entonces, esta especificación es tremendamente útil e interesante. ¿Por qué? Porque nos permite tener una especificación que es flexible a varias cosas. En primer lugar, esto es una especificación que anida modelos en niveles y en diferencias. Esta es una especificación que toma parte en diferencias y parte en niveles. Y vean por qué funciona esto. Supongan que Y es I1 y supongan que X también es I1, pero Y y X cointegran. Entonces, ¿qué ocurre? Como Y es I1, quiere decir que delta Y es I0. ¿Están de acuerdo? Como X es I1, delta X es I0. Entonces, esta variable es I0. Si yo la combino linealmente con una variable que es I0, la combinación lineal tiene que ser I0. Pero ahora tengo otros términos que están en nivel. Y está en nivel y X está en nivel acá. Y era I1 y X también era I1. La combinación lineal de dos variables que son I1 es generalmente I1. Por lo tanto, si Y y X no cointegran, esta cosa que está en paréntesis también va a ser I1. Por lo tanto, como delta Y era I0, delta X era I0, si Y y X no cointegran, lo que está en paréntesis va a ser I1. Y por lo tanto, el error también va a ser I1 y obviamente esta no va a ser una especificación válida. En cambio, si tengo la buena suerte, los astros están alineados, Y y X cointegran, entonces como Y era Y1 y X era Y1, pero el vector de cointegración, que es la relación de largo plazo, es esta de acá, el vector de cointegración, este vector único,
hasta una reparametrización, es tal que esta sucesión ahora es I0, entonces lo que está en paréntesis es I0, y por lo tanto, esto es I0, esto es I0, esto es I0, esto también va a ser I0. Y no solo I0, sino que va a ser ruido blanco si es que he hecho bien esta especificación. ¿Qué ocurre si es que este U es I0, pero no es ruido blanco? Entonces quiere decir que este modelo todavía no es lo suficientemente general, que necesito meter más rezagos de Y y más rezagos de X en mi modelo. Quiere decir que el modelo de representación de corrección de errores va a ser un poco más general, va a tener que tener primeras diferencias, rezagos de primeras diferencias, etcétera, etcétera. Vean, en varios exámenes pasados les he mostrado cómo podría uno reparametrizar cualquier modelo en el que, por ejemplo, tenga distintos rezagos de Y y de X. ¿Ok? Entonces, la gracia de esto es que este modelo toma en cuenta combinaciones de diferencias y de niveles. Además, permite que haya relaciones de largo plazo, que son la parte que está en la parte de cointegración, que estas en principio van a ser las que en teoría están ancladas, valga la redundancia, a teoría económica. Entonces, típicamente una teoría, para ser mínimamente respetada, tiene que ser tal que la asociación entre las variables involucradas sea cointegre. Si yo tengo una teoría que me dice que Y depende de X, Y es Y1, X es Y1, hago mi test de cointegración, e Y y X no cointegran, quiere decir que esa teoría es cualquier cosa. Yo lo mínimo que requiero es cointegración en variables que son I1. Entonces, la teoría muchas veces nos dice algo respecto a proporcionalidad en el largo plazo. Por ejemplo, la teoría cuantitativa nos dice que hay una relación de largo plazo entre velocidad de circulación de dinero, precios y productos respecto a saldos monetarios nominales, ¿no es cierto? Entonces, esa puede ser una relación teórica de largo plazo. Puede ser que la dinámica no sea completa en esa teoría, pero esa teoría puede ser una aproximación válida por lo menos en el largo plazo. Entonces, la cointegración típicamente la asociamos con eso, ¿ya? Y la gracia es que además metemos dinámica y esta dinámica nos permite tener especificaciones flexibles en el corto plazo. Y por lo tanto, entonces, es un modelo que ancla teoría económica y que además nos entrega representaciones útiles para caracterizar la dinámica y hacer proyecciones y hacer forecast, etcétera, ¿no es cierto? Y a su vez también, esta especificación es una última cosa que también es divertida, es que la representación de corrección de errores puede demostrarse que es derivable de un modelo con primeros fundamentos. Entonces, un modelo en el cual, por ejemplo, tenemos una función objetivo cuadrática y restricciones lineales, que tengan persistencia, puede derivar en una representación de corrección de errores. Y por lo tanto, entonces, una representación de corrección de errores puede ser derivable desde teoría también. ¿Ok? Bien. ¿Qué otra cosa interesante podemos discutir respecto a esto? La primera cosa de estas es que, ¿cómo podemos estimar este tipo de modelos? Bueno, estimar este tipo de modelos es que podemos estimar un modelo de corrección de errores de dos maneras. Una de ellas es simplemente utilizar un criterio de dos etapas. En la primera etapa, testear que hay cointegración. Entonces, evalúo si Y es I1, evalúo si X es I1 y evalúo si la combinación lineal es I0 utilizando los test de cointegración que hemos discutido antes, ya sea el test de Englert-Granger o ya sea test de Phillips-Ouliaris, de Dickey-Fuller o Dickey-Fuller aumentado para los residuos de esta regresión de la en teoría cointegradora. Si yo encuentro que Y es I1 y X es I1, pero la combinación lineal es I0. Recuerden que yo lo único que necesito es que la combinación lineal de esta representación sea I0. No necesito que los errores sean ruido blanco, necesito que sean I0. Lo que necesito que sea ruido blanco es esto de acá, los errores de esta representación, no los de acá. Entonces, lo que puedo hacer es, luego de haber encontrado la cointegradora, lo que hago es agarro los U-gorros de esta regresión, ¿sí? Y entonces ahora regresiono la primera diferencia de Y, como la variable dependiente, contra la primera diferencia de X, ¿sí? Y contra el U gorro de la regresión de cointegración, llamámoslo el B gorro, digamos, que sería el error de esta regresión de cointegración, rezagada un periodo, en este ejemplo. ¿Sí? Podría ser que tenga que rezagar más periodos dependiendo de la dinámica que tengo que colocar acá. Pero en este ejemplo en particular, rezagada un periodo. ¿Qué tiene que ocurrir para que haya cointegración? Y para que haya representación de corrección de errores. En primer lugar, Y tiene que ser I1, en segundo lugar, X tiene que ser I1, en tercer lugar, la combinación lineal tiene que ser I0, y en cuarto lugar, cuando yo corro esta regresión por OLS,
el coeficiente asociado al feedback tiene que ser negativo y tiene que estar entre 0 y 1. Si es negativo y está entre 0 y 1, entonces quiere decir que efectivamente había cointegración y la representación de corrección de errores es válida. Si es que esto no ocurre, si por ejemplo este feedback es positivo, entonces quiere decir que más bien se está potenciando esto, ¿sí? Si es que la diferencia acá es positiva y esto también es positivo, quiere decir que cuando la diferencia es positiva, el Y se va a disparar aún más todavía y por lo tanto quiere decir que no ha habido cointegración. ¿Me siguen? Ok. Y la otra es simplemente reconocer que este capa 1 y este capa 0 también son funciones no lineales de beta 0, beta 1, beta 2 y beta 3, y por lo tanto yo podría estimar directamente la representación de corrección de errores utilizando el método que vamos a discutir la próxima clase, que es de non-linear squares, cuando tengo que estimar un modelo que es no lineal en el vector de parámetros. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien, terminamos entonces, déjenme terminar este tópico. Y para terminar este tópico, lo que voy a hacer es voy a presentar ahora una generalización de lo que hemos visto hasta ahora, para discutir ahora qué ocurre cuando tengo más de un vector de cointegración y tengo más de una variable endógena, entre comillas. Tengo más de una variable de interés. Entonces, supongo que ustedes tienen un modelo VAR en el que tienen, yo qué sé, n variables. No solo la tasa de interés, sino el tipo de cambio, el precio del petróleo, lo que fuera. Tienen un sistema de n variables, ¿ok? Y ese sistema de n variables tiene una representación var para esas variables. Y supongan que dentro de esas variables hay algunas variables que son i1 y otras variables que son potencialmente i0. Entonces, una manera de poder trabajar es simplemente recordar que si una variable es i1 y yo la combino con otra variable que es i0, la combinación lineal va a ser i1 y por lo tanto, obviamente, eso no es correcto hacer esa evaluación. Otra manera de evaluar esto es de simplemente decir, bueno, yo trabajo con los modelos en primeras diferencias, pero ya hemos visto que tragarse una raíz unitaria puede ser peligroso si es que, por ejemplo, teníamos un proceso que era estacionario en tendencia. Si diferenciamos una serie, lo que ocurría era que, aunque el resultado era estacionario, lo que hacíamos era trasladar la raíz unitaria del componente autorregresivo al componente media móvil. Y por lo tanto, en un vector de autorregresivo, si sacamos un modelo en primeras diferencias, entonces podríamos tener un vector de medias móviles, pero con una raíz unitaria, lo cual es una pesadilla de evaluar porque no es invertible, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, no es tan trivial hacer esto. Y la otra cosa que podemos recordar es que si es que yo tengo variables que son i1 y hay otras variables que también son i1, pero tengo la suerte de que estas variables que son i1 cointegran con las otras variables que son i1, entonces voy a tener la gracia no solo de que voy a poder hacer estimación correcta, sino que también voy a tener estimadores de los parámetros de la relación de cointegración que van a ser súper consistentes. Los estimadores van a converger a una velocidad más rápida que los de todos los demás parámetros de mi modelo VAR. Y por lo tanto, entonces, puede ser que sea preferible trabajar solamente con el modelo de niveles y, por ejemplo, meter tendencias, aún en los modelos VAR, ¿no es cierto? Porque sabemos que la tendencia es súper consistente, converge a una velocidad más rápida todavía, y a su vez la tendencia es entre comillas i1. ¿Por qué? Porque, digo entre comillas, porque obviamente la tendencia es determinística, ¿no es cierto? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero la tendencia parecería ser como una serie que es I1 con drift. ¿Por qué? Porque está creciendo siempre y la primera diferencia de la tendencia, si yo saco la primera diferencia de la tendencia, va a ser igual a 1, siempre 1, ¿cierto? Entonces, parecería ser que la variable tendencia es entre comillas también I1 y por lo tanto, incorporar tendencias en nuestro modelo no perjudica. De hecho, yo diría que es deseable cuando yo tengo la duda de si hay cointegración o no, o si hay una relación de largo plazo que depende de tendencias lineales o tendencias determinísticas, vale la pena colocar tendencia en mi especificación. Pero lo que voy a hacer ahora también es mostrar cómo podemos generalizar lo que hemos hecho hasta ahora, que sería los modelos VAR, con lo que hemos hecho hace unos segundos, que era los modelos de corrección de errores. Y la generalización de eso es lo que llamamos en sistemas cointegrados, lo que se llama el Vector Error Correction, o se llaman los sistemas o los modelos VEC. ¿Ya? Los modelos VEC son de Vector Error Correction. ¿Por qué? Porque lo que hacen es hacer una representación como una representación de corrección de errores, entre comillas. Entonces trabajan con un sistema de variables. Acá los Y no es una sola variable, sino son varias variables endógenas,
donde colocan a Y en función de las primeras diferencias de los Y, ¿sí? Hasta P-1 rezagos de las primeras diferencias de los Y, y a su vez colocan el primer rezago de las variables en nivel. No están colocando las primeras diferencias, sino están colocando el primer rezago de todas las variables en nivel. Y entonces, ahora lo que puede ocurrir es que, por ejemplo, ustedes tienen n variables en su sistema, algunas de esas variables pueden ser directamente I0 y otras variables pueden ser I1. Entonces, cuando las variables son I0, lo que va a ocurrir entonces es que no necesitan, van a haber algunas combinaciones de estos Y, digamos que, supongamos que la variable 3 es I0. Si la variable 3 es 0, la primera diferencia de la variable 3 va a ser obviamente I0. Como la primera diferencia de la variable 3 es 0, todas las variables acaban a ser I0, porque aunque la variable sea I0, la primera diferencia también es I0. Y si hay alguna variable que es I1, la primera diferencia también va a ser I0, porque una variable que es I1, la primera diferencia va a ser I0. Pero cuando yo meta una variable que es I1 acá, la variable que es I1 es I1, y por lo tanto, como una variable es I1, y yo tengo acá una variable que es I0, no va a poder, este coeficiente asociado a esta variable va a tener que ser 0. Las variables que son I1 no pueden interactuar con variables que son I0. Pero si yo estoy en una ecuación que describe una variable que es I1, yo podría tener que esta variable que es I1 cointegre con otras variables que también son I1. Y entonces, en parte de esta matriz, letra chistosa sub 0, en esta matriz, lo que hay es que algunas variables van a cointegrar con otras y otras variables no van a cointegrar directamente. Entonces, yo puedo tener que si, por ejemplo, tengo 8 variables en mi sistema var, puedo tener que hayan solo dos relaciones de largo plazo o dos relaciones de cointegración. Por ejemplo, una relación que es la demanda de dinero y otra relación que es la de la función de producción, por decir algo. Entonces, esas son las relaciones de largo plazo que hay en mi sistema. ¿Ok? Y entonces, si yo tengo H relaciones de cointegración o H combinaciones lineales que cointegran, entonces lo que va a ocurrir es que puede ser que yo tenga variables que son I1, pero la combinación, estas combinaciones lineales, estas H combinaciones lineales, me entreguen combinaciones lineales de Y que sí sean estacionarias. Entonces, la idea acá es tratar de descomponer esta matriz de acá en las dos partes. Una parte de acá, que es esta parte que llamamos la A transpuesta, es una matriz de dimensión H por N. Recuerden que H es el número de relaciones de cointegración y N es el número de variables que tengo. Entonces, lo que hace esta cosa acá es como representarme esta parte de acá. Es como representarme los coeficientes de la relación de largo plazo o los vectores de cointegración. ¿Sí? Entonces, esta parte de acá es la que me representa el vector de cointegración. Y esta parte de acá, esta matriz B, es la que me representa, en esta parte, sería como el efecto feedback. Cómo se relaciona la parte de corrección de errores respecto a la variable en primeras diferencias. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora es que si yo tengo un modelo en el que tengo variables que son I1, algunas que son I0, y yo postulo que hay H relaciones de cointegración, donde H tiene que ser menor que N, entonces tiene que haber menor de cointegración que el número de variables que tengo. ¿Por qué no puede ser N? Porque si por ejemplo Y cointegra con X, X cointegra con Y. Hemos dicho que la relación de Y con X no me asocia causalidad, solo me asocia relación de largo plazo entre las dos variables. Por lo tanto, entonces, si tengo dos variables, Y puede cointegrar con X y X puede cointegrar con Y. Por lo tanto, hay una sola posible relación de cointegración. ¿Me siguen? Entonces, hay hasta n-1 posibles de relaciones de cointegración que tengo. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es básicamente presentarles el recetario de cómo podemos estimar y testear cointegración en modelos de VAR. ¿Ok? Entonces, la idea es hacer eso justamente, es tratar de estimar los parámetros de un modelo VAR donde hay posibles relaciones de cointegración y por lo tanto estimar un modelo VEC. Entonces, queremos estimar un modelo como este, donde está Y, la primera diferencia de las Y, P menos un rezagos de las primeras diferencias de Y contemporánea, pero la Y contemporánea de modo tal que se puede, perdón, la Y
rezagada, que es la parte de la corrección de errores, que se puede descomponer en una parte que es el vector de cointegración y otra parte que es el efecto feedback. ¿Ok? Y entonces yo postulo que, por ejemplo, hay tres relaciones de cointegración. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo testear? ¿Cómo puedo estimar los parámetros de este modelo? Y después, ¿cómo puedo testear que efectivamente hay en estas relaciones de cointegración o no? Entonces, esto es bastante simple y hay que seguir estos pasos de manera relativamente mecánica, estos 4 pasos. El primer paso es que ustedes hacen la relación de todas las variables, pero en primeras diferencias. Entonces, omiten esta variable de acá. Y llaman a los errores de esta regresión B. ¿Ok? Entonces, estiman el modelo en primeras diferencias. Luego, estiman el modelo con todas las variables iguales a las variables de acá, las independientes entre comillas, los regresores iguales, entonces estiman vars, ¿no es cierto? Acá estiman n vars, n modelos var, para el modelo en primeras diferencias. Después estiman n modelos var, pero para, en lugar de que la variable dependiente está en primeras diferencias, la variable dependiente es el primer rezago de la variable, de las variables. No es la variable contemporánea, sino el primer rezago. Y llaman a los errores de esta regresión W gorrito. ¿Ok? ¿Qué hacen después? Calculan las autocovarianzas, que acá se llaman las correlaciones canónicas, que serían las covarianzas, la matriz de covarianzas de los Ws, la matriz de covarianzas de los Vs y la matriz de covarianzas de los Ws con los Ds, que sería esta parte de acá. ¿Sí? Entonces serían las varianzas de B, las varianzas, la matriz de varianza y covarianzas de W y la matriz de varianza y covarianzas de B y W. Y llaman a esto los sigma WW, sigma BB, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y después de eso construyen esta matriz, una matriz n por n, donde tienen acá la inversa de esta matriz de acá, otra vez la inversa de esta matriz de acá y las covarianzas de esta matriz. Esta matriz va a ser una matriz de dimensión n por n y calculan los n eigenvalues de esta matriz. ¿Ok? Y ordenan los eigenvalues de menor a mayor. Obviamente esta matriz va a ser positiva definida, por lo tanto, esta matriz va a ser, estos eigenvalues van a ser todos positivos. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que nos dice el procedimiento de Johansen, y está descrito con bastante detenimiento en Hamilton, lo que nos dice el procedimiento de Johansen es que si hacemos estas regresiones, estimamos estas correlaciones canónicas, calculamos estos eigenvalues, el hacer eso va a ser equivalente a obtener la maximización bajo normalidad de esta función de verosimilitud sujeto a esta restricción. Y por lo tanto, el valor de la log que maximiza esta función va a ser lo mismo que el valor que maximiza, que la evaluación de esta función de verosimilitud, que es simplemente, como ven, la log lagrange evaluada en el término que tiene que ver con la matriz de varianza y covarianzas de estos Bs, de acá, y con los lambdas, con todos los lambdas que he obtenido hasta acá, pero solamente hasta, hasta la relación 8. Perdón, hasta la relación 8, hasta la relación H. Entonces, si por ejemplo yo digo que hay dos relaciones de cointegración, entonces solamente tomo los dos eigenvalues más grandes. Y con eso obtengo el valor de esta log likelihood. ¿Ok? Y entonces yo podría tener un valor de la log likelihood hasta h igual 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? ¿Ok? Para ahora, basado en esto, recuperar los parámetros de B y de A, Johansen nos dice que es muy simple. La matriz A, esta matriz de acá, esta matriz de acá, va a ser simplemente agarren a los primeros eigenvectors de la matriz de acá. Entonces, recuerden que ustedes han sacado n eigenvalues de esta matriz y por lo tanto, asociado a cada eigenvalue hay un eigenvector. Entonces, si creen, por ejemplo, que hay tres relaciones de cointegración, entonces agarren los tres vectores propios de los tres eigenvalues más grandes. Y esos van a ser, y esos van a ser los valores de la matriz A. ¿Sí? Entonces simplemente agarran el primer eigenvector, que es de dimensión n,
el segundo eigenvector que es de dimensión n, el tercer eigenvector que es de dimensión n, y con eso tienen los 3 vectores de cointegración asociados a la hipótesis de que hay 3 vectores de cointegración, si es que h es igual a 3. ¿Sí? Y con eso entonces, teniendo el A, es relativamente fácil con el A replicar o reproducir todos los parámetros del modelo Beck, que serían, queremos encontrar los estimadores de alfa, los valores de estas psis o lo que fuera, y simplemente teniendo los valores de A y teniendo las correlaciones canónicas y los estimadores de estas relaciones auxiliares, ustedes van a poder recuperar todos los parámetros del modelo Beck. ¿Ok? Y por lo tanto, lo único que nos faltaría es simplemente testar la hipótesis nula de que tenemos H relaciones de cointegración contra H más 1 relaciones de cointegración. Entonces, por ejemplo, tengo 0 relaciones de cointegración contra 1 relación de cointegración. Y de 1 relación de cointegración contra 2 relaciones de cointegración. Y de 2 contra 3, y de 3 contra 4, y de 4 contra 5, y de 5 contra 6, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Y por lo tanto, entonces, la única que tengo que hacer es un test de razón de verosimilitud. Y el test de razón de verosimilitud en este caso es muy simple. ¿Por qué es muy simple? Porque vean que toda esta parte de acá va a ser igual, en que independientemente si yo testeo 4 relaciones de congregación, o 3, o 2, o 1, o 5, o 4, o 9, lo que fuera, todo esto va a ser igual. Lo único que va a discrepar va a ser esta parte de acá. Y por lo tanto, el test de razón de verosimilitud va a depender solamente del último vector, el último eigenvalue que estoy utilizando. Y hago el test de 2 veces la likelihood del modelo no restringido menos el modelo restringido, y con eso evalúo esta hipótesis. A diferencia del likelihood ratio test convencional, lo que tengo que evaluar es, obviamente, como recuerdan que este es un test en el que estoy evaluando si la raíz unitaria ha desaparecido con la cointegración, entonces los valores críticos no son los de un test likelihood ratio test convencional, no son chi cuadrado, sino que son valores críticos consistentes con que bajo la hipótesis nula no hay cointegración, por lo que es lo mismo, hay todavía una raíz unitaria y por lo tanto los valores críticos tienen que ser de acuerdo a un test específico, que es justamente el test de Johansen. Entonces, también los valores críticos están en Hamilton para evaluar H relaciones de cointegración contra H más 1 relaciones de cointegración, y los críticos son específicos a cada test que estamos realizando. ¿Ok? Entonces, calculo este valor. Si el valor calculado es mayor que el crítico, rechazo la nula. ¿Cuál es la nula? La nula es que no había cointegración, en favor de la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Que habían H más 1 relaciones de cointegración. Y así sucesivamente. ¿Ok?